las organizaciones humanas para poder regular cabalmente este comportamiento depredador. Por eso, cuando igualmente ese pensador al que he hecho alusión en repetidas ocasiones, en algún momento habla de la sistematicidad de las crisis, en tanto las crisis son endémicas, incluso varios autores hablan de las crisis regulares movidas por ondas largas, cíclicas. ¿Cómo se puede evitar esas crisis si las crisis son producto de este tipo de contradicciones? De las contradicciones entre la voluntad de ganar más a costa de invertirlo menos. Las crisis en el capitalismo son perennes, no hay forma de evitarlas. Después las estudiamos y decimos, si hubiera habido regulación, si hubiera habido información, si el Estado hubiera intervenido, si no se hubiera permitido la liberalización financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay lecciones, por eso hacemos paralelismos entre las crisis. Por eso en la crisis reciente, uno de los libros que se agotó fue El crack del 29 de Galbraith. Por eso tanto paralelismo, por eso tanta analogía con la crisis de la Gran Depresión. Porque parece que teniendo información, sabiendo el riesgo latente, somos incapaces de controlar, de caer en esa tentación, de ser movidos por esa codicia. Aparentemente serían conceptos extraños de mezclarse. El capitalismo, insisto, tiene su propia agenda. Lo importante es entonces preguntar cuál es la agenda de las sociedades. Las sociedades en el capitalismo están estructuradas para la creación de riqueza. Una sociedad que no crea riqueza es una sociedad atrasada. Si creamos esa riqueza, ¿qué mecanismos vamos a tener para manejar esa riqueza? Para administrar esa riqueza, para que esa riqueza no sea calamitosa. ¿De qué forma entonces ese sujeto que tiene esas aspiraciones de apropiación de riqueza particular va a reconocer límites? ¿Cuál es el límite a la riqueza? Podríamos preguntarle a Carlos Slim, ¿hasta dónde piensa llegar? ¿En qué momento dirá es suficiente? ¿En qué momento sonará su caja registradora y dirá, encogiendo los hombros, hasta aquí llegué? Es una pregunta absurda. No hay límite. Si no hay límite, entonces la responsabilidad tiene que ser de un sujeto que se levante por encima de los intereses privados. Ese sujeto es el que denominamos Estado. Pero eso nos mete en una problemática. El Estado justamente ha sido en las últimas décadas el que ha alentado el comportamiento rentista, el que ha favorecido mediante una política de desregulación financiera el apetito en los mercados financieros. Si este sujeto responsable no pone reglas del juego, entonces queda abierta la arena a la franca especulación. ¿Cuál sería entonces la posibilidad para contener esto? ¿Podríamos evitar? Es una pregunta, por supuesto, muy abstracta, muy difícil de tratar de forma inmediata, pero podríamos preguntar, ¿en algún momento podrá evitarse que el capitalismo tenga ese comportamiento especulativo, ese comportamiento rentista, que se aliente la codicia y lucro? Que en algún momento el sujeto, ese sujeto fetichista, que se mide socialmente a partir de su riqueza privada, va a decir, es suficiente, ya no necesito más zapatos, ya no necesito un auto más grande. Schumpeter, un gran economista,
decía, mientras el capitalismo siga siendo capitalismo, no podrá acallar ese apetito, porque es lo que lo mueve, es su pulsión, y por eso se refería a la destrucción creadora. En algún momento las crisis como la que hemos estado padeciendo en los últimos años, la crisis implica una gran destrucción de capital y una gran destrucción de posibilidades productivas, causando la devastación de empleo, de salario, de poder adquisitivo, con un costo amplísimo que se llama ampliación de la pobreza. Pero esa destrucción da lugar a una nueva fase de creación. ¿Qué es lo que se va a crear? ¿Qué tipo de capitalismo es el que va a derivarse de esta crisis si en algún momento logra realmente superarse cabalmente? ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de mercados, qué tipo de empresas, qué tipo de empleados, qué tipo de administradores, qué tipo de economistas, qué tipo de ser humano es el que va a formarse? Hemos generado los mecanismos de contención, tenemos la educación, nos preocupamos en los centros educativos por alentar la reflexión de nuestros estudiantes acerca del conocimiento de la naturaleza de la vida económica. Estamos favoreciendo una educación que forme a los estudiantes en un conocimiento amplio de los mercados financieros, o solamente de la instrumentación de técnicas y de fórmulas para ver cómo pueden obtener mayores ganancias. Se preocupa el Estado por una educación de raíz que dignifique al ser humano ante sí mismo, que le presente posibilidades de autoconocimiento, de reflexividad, de saber quién es, qué busca en la vida. Mientras estos elementos sigan descuidándose, las crisis permanentemente seguirán estallando, y lo que no sabemos es con qué gravedad. Porque aparentemente sabemos mucho, pero mientras sigamos cayendo en los mismos errores, vale la pena preguntar si realmente sabemos lo suficiente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mario Humberto su ponencia. Tal vez sea el momento de abrir la discusión para los que se incorporaron un poco después de iniciar la plática. La mecánica es que el ponente hablaría entre 20 y 30 minutos y se daba después la palabra al público, sobre todo bajo una lógica, decíamos, no necesariamente hay que creerle a los ponentes, ¿no? Podemos diferir de ellos en algún sentido, podemos ampliar algún aspecto de la reflexión que el ponente indicó y dejó inconclusa. Entonces, no sé si alguien quiera hacerle alguna pregunta o algún cuestionamiento de fondo al doctor Mario Humberto. Dos preguntas. Una es sobre qué le diría a esta retórica que menciona la idea de que para distribuir riqueza primero hay que crearla. Bueno, que si se concentra pues, también sería casi lo mismo, pero ¿qué les diría? Algunas palabras convincentes para desmantelar esa falacia. Y la otra sería qué diferencias puede haber entre un magnate político como lo es Soros y un magnate más magnate como Slim. ¿Qué similitudes y qué diferencias ven entre estos dos personajes? Bueno, muy bien, muy interesante las apreciaciones. Con frecuencia escuchamos este concepto de que antes de distribuir la riqueza hay que crearla. Recuerdo particularmente cuando se implementó el neoliberalismo en México. Carlos Salinas, que fue el gran artífice del neoliberalismo mexicano, utilizaba una metáfora. Hay que crear la riqueza. Él utilizaba la figura del vino y vertirla primero sobre, hagan de cuenta, una pirámide de copas, y vertir el vino en las copas de hasta arriba como una justificación
de